Guillermo Fantoni ya está con nosotros en Happening. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Patricia, acá todo bien. Espero que todo el mundo esté en buen estado. Hoy vamos a hablar de la situación del arte en Rosario a mediados de los años 20. ¿Qué te O parece? sea que nos vamos más atrás que el sábado pasado, cuando hablábamos del Salón de Otoño del 35. Sí, exacto, 10 años antes. 10 años antes, ya que en 1925 se realizaron los festejos de algo así como un segundo centenario de la creación de la ciudad, y con motivo de esa fecha, el escultor Herminio Blota, un escultor, digamos, representativo de las primeras décadas del siglo XX en Rosario, escribió lo que sería la primera perspectiva historiográfica sobre el arte de la ciudad en un artículo sobre el arte pictórico y escultórico en Rosario, publicado en octubre de 1925 en el suplemento del diario La Nación, juntamente con otros tantos artículos escritos por otras personas que daban cuenta de diversos aspectos sobre la vida y la cultura en la ciudad. Y en esa nota, Herminio Blota rescata, en primer lugar, el rol de lo que él llama los precursores, que eran artesanos, decoradores, escenógrafos, litógrafos, ceramistas, doradores, estucadores, etcétera, que son los que inicialmente van generando las condiciones para cimentar la actividad artística en la ciudad, y luego marca, digamos, el rol de las academias, que en parte algunas de esas figuras que cumplieron, digamos, papeles en las artes decorativas o aplicadas, desarrollaron una labor autónoma en las academias donde se enseñaba dibujo, pintura, escultura. Y entre esas academias rescató la de Mateo Casella, que era un escenógrafo del Teatro San Carlo de Nápoles y un discípulo de Domenico Morelli, o sea, una figura insigne del arte napolitano e italiano del siglo XIX. Y más allá de esta academia, donde se forman numerosísimos artistas de lo que se denomina la primera generación, como Musto, Schiavoni, Bertollet, Caggiano, Guido, etc., rescata eh, la constitución de una serie de círculos, cenáculos, lugares de reunión, eh, digamos, peñas que funcionaban en redacciones de periódicos, en talleres, en bares, en cafés, donde diversos artistas, junto a escritores, periodistas, políticos, gente de diversas actividades ligadas a la cultura, tenían la oportunidad de intercambiar experiencias, actualizarse estéticamente y permitir a través de ese intercambio una circularidad de saberes y experiencias. Tal es así que algunos de nuestros artistas adquieren, digamos, conocimientos importantes en esos pequeños cenáculos del café o de la redacción de los periódicos o de los bodegones, etc. Y por otra parte, el mismo Blota rescata cómo el arte toma un curso institucional con la creación en 1910 de la Biblioteca Argentina y luego en 1912 del Círculo de la Biblioteca y más adelante de la agrupación cultural El Círculo, que es la que genera en 1917 el primer Salón de Otoño. Y a partir del primer Salón de Otoño de Rosario se crea ya una, digamos, eh, 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 Comisión de Bellas Artes, Comisión Municipal de Bellas Ujú. Artes, que va a tener a su cargo la edición de los futuras salones, digamos, largamente, y también en 1920 se crea el Museo Municipal de Bellas Artes. O sea que ahí O tenemos, sea que partimos de la Biblioteca Argentina. sí, exactamente, Vamos, sí, vamos de nuevo. De la Biblioteca Argentina pasamos a al la creación del CIR. Círculo de la Biblioteca, luego Agrupación Cultural del Círculo, que
genera el primer salón de otoño y a partir del primer salón de otoño se crea una comisión de Bellas Artes y Ujú. esta comisión de Bellas Artes tiene, digamos, a su cargo la edición de los diversos salones de otoño y como los salones de otoño tienen su ciclo, se van renovando año por año, es necesario atesorar las obras, se crea el Museo Municipal de Bellas Artes en, en 1920. O sea que ahí tenemos una primera situación del arte. Y es muy interesante lo que dice Blota, que es el abuelo de Beatriz Viñoli. A eso Eh, iba, claro, es el sí, abuelo de sí, Beatriz. es el abuelo de Beatriz. Y una figura que yo quiero muchísimo, porque Blota es, de alguna manera, Escultor, nuestro ¿no? ancestro. El escultor, eh, eh, digamos, Blota es nuestro ancestro de todos los historiadores. Imagínate, es el primer historiógrafo del arte de la ciudad y es el que observa, digamos, que a partir de un primer conjunto de artistas, ¿no? Así lo ve Herminio Blota, donde está Cochet, donde está Ubrard, donde está Berni, donde está Guido y otros tantos más, la ciudad va a tener su, su arte, su ciencia específicos y que dice algo así como que las ubérrimas pampas han de cuidar de él. Es decir, Mm, cómo hay una idea muy compleja, muy desde el principio del siglo aparece la idea de que Rosario es una ciudad fenicia, aferrada a las actividades mercantiles, materiales, y que hay que conjurar esa imagen de ciudad fenicia espiritualizándola. Esa es la gran labor que se dan las primeras revistas, los primeros grupos, los primeros coleccionistas, las primeras instituciones. Es decir, convertir la imagen del Rosario material en una ciudad espiritualizada, dotada de su arte, de su ciencia, de su literatura. Y es muy interesante porque puede tener su arte, su ciencia y su literatura en la medida que también existe una base material claro. que facilita esa especialización de las actividades. Entonces, fíjate vos que a mediados de, de- de- de la década del 20 también se produce al año siguiente el Salón Nexus, que es una agrupación que, digamos, está desarrollando una labor en defensa del arte en términos generales, y dice, hay un artículo sobre su primer salón de Juan Socchi, que dice que en Rosario el arte es la segunda gloria después del cereal. O sea que aparece la idea de que es la ciudad cerealera, es la ciudad material, que tiene esa gloria, digamos, de acopiar los cereales de la región, y así como esa es una gloria, la otra gloria de la ciudad es el arte. Mirá vos cómo aparece inmediatamente el desarrollo de una producción artística relevante que ya es observada como algo peculiar de la ciudad. Qué bárbaro. Bueno, la verdad te escucho con tanta atención porque está buenísimo, ¿no? Enterarnos de lo que sucedía en ese momento y cómo se fue gestando y sin duda los movimientos que encontraron un lugar a partir de esas acciones. Sí, sí, fueron las bases a partir de las cuales se va generando, digamos, una actividad sostenida y en la medida que esa actividad se sostiene, empiezan a aparecer las diferenciaciones estéticas, se complejiza el panorama, aparecen distintas propuestas, distintas posiciones propias de un campo cultural desarrollado, porque justamente esta ciudad tuvo esa historia de movimientos y de vanguardias porque existía un espacio cultural dotado de cierta autonomía, es decir, diferenciado de otras actividades, con sus leyes propias, con su movimiento propio, y justamente esa fortaleza del espacio cultural es lo que permitió o habilitó las distintas posiciones estéticas que muchas veces pujaron entre sí por ver cuál era más pertinente, más legítima o más original. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es un gusto charlar con vos y la cantidad de datos y de historia de la ciudad que nos vas volcando en estas salidas de Happening. Bueno, el gusto es mío y un saludo para todos y todas. Guillermo Fantoni pasó por Happening.